que hablábamos de Antonio Céspedes, de Zaragoza, pero con acentos diversos de De la diferentes geografía española. lugares de la Geografía española, bajando de Espeñaperros y tirando para abajo. O sea que has sido desde tu infancia, desde tu tierna infancia, Un- una criatura movida. Pues sí, la verdad es que sí. En mi familia pensaban que no me iban a ver el pelo. Mis padres ya cuando salí de Almería, bueno, lo que te comentaba antes, que sobre todo para los que no me conozcan, aunque seguramente esto no le interesa a nadie, nada más que a mi madre, Suficiente. yo soy aragonés, ¿vale? Eso para empezar, nací en Calatayud, Bilbilis, y mi madre aragonesa, mi padre andaluz, de Almería. Y bueno, la verdad es que me pasé toda mi infancia, desde que nací, a los 3 años nos fuimos a Cataluña y de ahí me hicieron del Barça, me hicieron una logotomía y tal, y ya me bajé a Almería. Lo del Barça ya se me pasó hace unos años, pero me bajé a Almería y estuve hasta los 18, luego me fui a estudiar a Madrid la carrera y de ingeniería, y entonces, bueno, en ese recorrido por toda la geografía, pues al final vas adaptando un montón de dejes y de entonaciones, ¿no? Y hace que cuando llegas a Zaragoza con 24 años, sí, con 24 años, después de haber hecho la mil y todas estas cosas que se hacían antes, después de la carrera, etcétera, porque decidas no volver a Almería, porque lo que estudia, pues yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, y entonces en Almería no había nada que no fuera, bueno, trabajar en una televisión española, ¿no? O Radio Nacional y tal. Y entonces me vengo a Zaragoza, que tiene mucha más salida para esto, y coincide también que mis padres se vienen, ¿no? Entonces se vienen de Almería porque ya a mi padre le estaban dando obras en el metro de Bilbao y en un montón de cosas de estas, de túneles, como te he dicho antes, que era ingeniero de mina. Y entonces yo me vengo a Zaragoza y ellos se vienen. En ese momento mi hermana está en Estados Unidos, mi hermano está en Jaén estudiando y mi otra hermana estaba en no sé, otro sitio. O sea, toda la familia desperdigada por ahí de mis 4 hermanos. Yo soy el único que termina en Zaragoza con ellos. Estuve 9 meses incluso viviendo con ellos hasta que me compré un pequeño apartamento. Y volví de nuevo a estar con ellos. Cuando yo me fui de Almería a Madrid a estudiar, dijeron, este se va y ya no vuelve. Porque además mis hermanos todos tenían novios, novias y tal. Y yo, los novios y las novias no, pues no me interesaban en ese momento y tal. Y dijeron, buah, este ya no lo vemos más, ¿no? Este vendrá en Navidad, como el turrón del almendro y poco más. Y la verdad es que ese devenir por la geografía española, ¿vale? Ha hecho que cuando hablo con alguien, la primera pregunta es, ¿eres extremeño? Me han llamado de Sí. todo, menos canario y gallego, absolutamente de todo. Poco vasco también. Poco vasco, efectivamente Ese acento también. es poco vasco. Todos los extremos de España no, pero todo lo que tiene que ver con el centro y tal, y la parte sur de Andalucía, pues la verdad es que sí. Y nada, me vine aquí y empecé a trabajar como ingeniero en un laboratorio de Espera, medicina. perdona, Antonio, porque antes de eso, poco spoiler hacemos cuando si decimos que terminaste siendo el director del CPA Correcto. durante casi 3 décadas, poco spoiler para el sector, Exactamente. pero bueno, de eso hablaremos, claro. Sí, pero antes de eso sí que ahora entramos ya con esos primeros trabajos y esos primeros estudios. Antes de eso, en ningún momento te planteas que vas a acabar en el mundo del audiovisual, Ni en el mundo de la formación. ni en O el mundo de sea, la formación, ¿eh? Joder. no, no, yo era el de los que se ponía al final de clase para hacer. Yo iba a la ley del mismo esfuerzo. Luego me salían bien porque saqué buenas notas en COU, en selectividad, me Sí, permitieron sí. estudiar una ingeniería y tal, pero yo era de los. Yo de profe no me veía nunca, jamás, ¿no? ¿Cuál era tu destino previsto? Bueno, ¿Cuál era? claro, yo estudié ingeniería porque sonaba muy bien, Teleco, de Madrid, ¿sabes? De hostia, aquí encima me da una beca. Y entonces dije, pero esto no, o sea, te estoy diciendo el destino, pero tú eres tonto, lo tienes ahí, ¿no? ¿Y de qué vas a trabajar? Y yo me fui a Madrid a estudiar ingeniería sin tener ni puñetera idea para qué era eso, ni en qué iba a trabajar. Es que no me preocupaba en absoluto. Me preocupaba tanto menos que las novias, ¿no? Y entonces, pues me fui sin. O sea, yo no tenía nada que pueda decir la gente, pues yo quiero ser desde pequeño, he querido ser médico, he querido ser abogado, he querido ser, yo qué sé, yo no, absolutamente nada. Yo estudié ingeniería y supongo que tendrá que ver algo con trabajar en algo relacionado con las telecomunicaciones, pero yo me imaginaba, pues eso, radio, telefonía, televisión en ningún caso, y menos la docencia. Claro. Absolutamente nada. Sí, en cualquier caso, además en la parte técnica, porque haces unas prácticas cuando estás estudiando con un tema además que yo lo conocí porque vendía
aparatos de estos, con los SAIs o los UPS, ¿no? Correcto, en Ondines, Sí. sí. Ahí estuve trabajando cuando terminé la carrera, antes de terminar el proyecto. Estuve, 3 meses, sobre todo con electrónica analógica y tal, y yo vi aquello que pegaba unos petardazos impresionantes. Y dije, una de las cosas que yo descubrí en ese primer trabajo fue que yo era digital. Yo era de ceros y unos, y a mí ponerme potencia y ponerme amperios que no fueran más de 50 miliamperios me daba miedo. Y entonces, pues nada, dejé el mundo de los UPS y de los SAI, terminé el proyecto, entonces ya me vine aquí y empecé a trabajar en algo más relacionado, que era la programación multimedia. Y en eso, pues que nada, me ofrecieron un vecino que trabajaba en San Valero de psicólogo, que vivía en Casam, en la margen izquierda, efectivamente. Sí. Me vio un día por el ascensor, vio el acento y tal, dónde era, yo soy de Cádiz, tal, yo soy de aquí, pero me crié en Almería y no sé. Y entonces un día me llamó y me dijo, oye, hay una plaza de profesor en San Valero. ¿Tú tienes ingeniería, no? Sí. ¿Y sabes este lenguaje de programación? Sí. ¿Sabes de esto? Sí. ¿Sabes del otro? Sí. Y estaba trabajando en este sitio de laboratorio de farmacia, ¿vale? Haciendo aplicaciones multimedia de fitoterapia y homeopatía. Y entonces dije, bueno, pues entonces hice un par de entrevistas en San Valero, me dijeron, pues tú tienes un perfil docente brutal. Y yo dije, pues no tenía ninguna intención. ¿Estáis seguros? O sea, que viva enfrente de San Valero, porque vivía en Casán, y me cueste cruzar una calle, está bien, pero de verdad, ¿estáis vosotros seguros de esto? Que sí, que tal, que os va. Oye, ponte a prueba. Empecé en marzo. Y empecé con 25 horas de clase en FP y 8 horas en la universidad que tenía San Valero, con la Universidad de Gales. Y daba clases. Sí, Cardiff era. Cardiff, efectivamente. Era Cardiff, luego fue con Gales. Entonces daba 25 horas de clase FP y 8 horas de clase a los universitarios. 33 horas de clase. Y entonces, ahí estuve 2 años, y a los 2 años ya no solamente tuvieron la temeridad de contratarme como docente con 25 años, sino que a los 2 años se les ocurre la segunda temeridad y error que cometieron fue proponerme la dirección, en ese momento coordinación, porque era un ciclo que íbamos a poner en marcha junto con Antonio Rey en Aragón Televisión, con 26 años. Bueno, en Antena Aragón entonces. Ni era en Antena Aragón. Claro. Nosotros cuando llegamos allí... Bueno, ni eso. Sí, ni eso. O sea, Antonio Rey acaba de comprar Zaravisión. Eso es. Sí, bueno, acaba de comprar... 60 o alguna... Que lo había convertido seguidamente en Aravisión, porque había metido Huesca, nos contaba también. Eso es. Y luego ya eso sí que se convierte en ese nombre mágico que fue Antena Aragón, que ni con lejía se conseguirá quitar la televisión Él autonómica. tenía un despacho, pues como esta nave, y me puso a mí al lado, con otro despacho igual que esta nave, donde los alumnos tocaban. Pues imagínate la cara que se le quedaba a todos los CETAC cuando entraron, a la primera promoción, hasta que ya nos bajamos abajo, cuando venían a pedir información sobre el ciclo de realización, que solamente teníamos realización, y encontraban ese despacho que tenían que cruzar como 50 metros mirándome. Al final yo en un despacho, con solamente una mesa al fondo, era como... Fellini. Y entonces llegaban al final y se sentaban en una silla y eso les impresionaba bastante, ¿no? Y la verdad es que fueron un primer año donde había más alumnos que trabajadores. No había cadena local todavía, no había cadena autonómica ni mucho menos. Claro. Zaravisión, me acuerdo de estar viendo los spots hechos en Betacam, SP, en las ediciones aquellas de Zaravisión, y luego ya se puso en marcha Antena Aragón, que entonces sí que empezó a venir gente, y entonces sí que llegó un momento donde había menos alumnos que trabajadores, pero allí estábamos Valero, Antonio Rey, Escolano y... Valero de Videorraco. Valero de Videorraco, efectivamente, el padre de Iván, y entonces, pues eso ya te digo, 30 alumnos que entraron los primeros y perdona, más... pero y antes de eso, partís de cero absolutamente. Quiero decir que no hay nada. ¿Cómo se hace para empezar? Dices, bueno, vamos a hacer un plan de estudios. Hicimos la solicitud al Departamento de Educación porque eran espacios que había que homologar y habilitar, entonces vinieron, los vieron, tuvimos que hacer una serie de adaptaciones y tal. Claro, yo sigo dando clases en San Valero con mi media jornada. Concretamente, además yo daba clases de programación, de informática, yo daba clases de COBOL, daba clases de sistemas informáticos, de telecomunicaciones, todo de FP. Y entonces me dicen, oye, pues te proponemos coordinar esto, que es un ciclo, pero la idea es ir creciendo y ir instalando, o mejor dicho, ir añadiendo ciclos formativos, que los enlaces no tenían ni ciclo formativo, todavía está con la FP2 antigua, ¿vale? Y entonces, bueno, nos parece un reto, creo que puede ser la persona ideal para poder hacer esto, y dije, lo mismo que me has preguntado antes, ¿sabías de audiovisuales? Ni puñetera idea. O sea, a mí la palabra Betacam me sonaba un caramelo. O sea, ¿Beta qué? Y entonces yo
Dije, ¿seguro? ¿Estáis seguros de esto? De que yo soy docente y encima de audiovisuales, o sea, informática, lo que programar, lo que queráis, ¿no? No, que te vemos con ganas, joven, tal. Yo me salgo joven, tenía 27 tacos, llevaba 2 años de experiencia docente. Claro. Me queréis poner enfrente de un proyecto que seguramente sea algo muy notable y sea algo que San Valero en ese momento era la primera vez que sacaba su formación fuera de sus instalaciones y hacía una cosa ad hoc dentro de una empresa. O sea, era un modelo que era una gozada, ¿vale? Y entonces, bueno, les dije que sí, me lancé, me dijeron, dije, oye, aquí hay que contratar a una persona. Contraté a una chica que había hecho administración de empresas en CPA, que se llama Noelia Arroyo, actual directora de CPA desde septiembre del año pasado. Y entonces, bueno, hablé con ella, le conté el proyecto, me dijo, ojo, me encanta, tal, no sé cuándo. Yo le había llevado el proyecto fin de carrera de Gales y había sido su tutor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se vino conmigo y empezamos los dos. Luego ya empezamos a contratar gente, pusimos en marcha a los 2 años producción, luego más adelante ya pusimos iluminación, sonido, bla, 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 hasta convertir lo que es el actual CPA. Y ahí estuvimos 8 años. Sí. Y han sido los 8 años pues más apasionantes porque era un modelo único que yo creo que no sé si en ese momento, año 97, en España había algo parecido de un centro FP de audiovisuales. En otras familias seguro que lo habría, ¿no? Automoción, electrónica, todo eso seguro que habría FPs dentro de empresa, pero en audiovisuales no había nada parecido en ningún sitio de España, ¿no? Porque te iba a decir, Noelia Arroyo, entiendo también que le pilló tan de sorpresa como a ti estar metida en esa historia como era Noelia. Yo tenía 27, pues ella tendría, tendría 21, 22, recién acabado, o sea, era su primer trabajo. O sea, era todo sorprendente en ese momento. Efectivamente, entonces como diciendo, oye, te vienes a montar esto como... Claro, y estábamos dos y hacíamos todo, captación, acta, secretaría, pues éramos secretario, jefe de estudio, director, en mi caso también daba clases, di clases a ellos de una asignatura transversal que no tenía que ver con audiovisuales, relaciones en el entorno del trabajo, bueno, una especie de mix ahí de cosas de empresa, ¿no? Pero la verdad es que les sorprendió tanto como a mí. Pero luego nos fuimos haciendo aquello y formamos un tándem brutal, ¿no? Totalmente de cómplice, de apoyarnos y de ver cuando uno debía empujar al otro, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy fácil trabajar con ella. Y la verdad es que no recuerdo momentos de disgusto ni nada, sino de decir, esto hay que sacarlo como sea. Claro. Llamabas a San Valero y te prestaban ayuda, todo lo que pidieras y tal, pero sabías que llamabas con unas cosas que parecían marcianas, en algunos casos para ello, diciendo, ¿qué ha hecho este alumno qué? O sea, tienes un problema porque un alumno va a denunciar a no sé qué, o le van a denunciar porque estaba a las 4 de la mañana en el centro. Pues sí, estaba a las 4 de la mañana. ¿Y qué hacía a las 4? Digo, pues según me han contado, jugando al fútbol con los de seguridad, en el solar de al lado, y entonces han roto una luna de un coche, y entonces nos va a denunciar. ¿Y qué hacía un alumno a las 4 de la mañana? Pues estaba editando, porque en ese momento las cabinas estaban libres. Claro. ¿Y por qué estaba a las 4 de la mañana? Pues se había pedido unas pizzas, se había puesto a jugar al fútbol y luego estaba editando, pero en ese impasse pues rompieron una luna. Bueno, hasta ahí todo normal. Hombre, de eso no... En San Valero no sé qué ver raro en esto. Ni la propia policía. Bueno, efectivamente. Hombre, sí, de eso sí que nos ha contado alguno de los alumnos de entonces, claro, de pasar allí madrugadas para sacar el trabajo. Claro, ya de por sí es curioso el hacer una captación de alumnos de algo que empieza de cero, pero claro, conseguir profesores, esa es otra también. Eso fue un reto, porque claro, éramos un centro privado, teníamos que tener profesorado con titulación universitaria, entonces imagínate que en ese momento en Aragón no había absolutamente nada de la familia, y luego la gente que te encontrabas que había estudiado habitualmente en Pamplona, que había estudiado periodismo, porque lo estudiaba comunicación audiovisual, eso era como muy friki, y había poca gente que había estudiado comunicación audiovisual en el año 97, pero la mayoría eran periodistas, muchos de ellos muy asociados con el periodismo escrito, etcétera, etcétera, pero que hayan tocado audiovisuales, pues muy poco, ¿no? Y entonces tuvimos muchos problemas para encontrar profesorado, y mira que la idea era que los profesores fueran gente que trabajaba en la tele, que tenían ya algo de bagaje práctico y que con titulación dieran clases
en el CPA. Entonces estuvieran alternando entre Antena Aragón y CPA con 2 contratos, uno del propio CPA con su NIF, etcétera, etcétera. Y entonces fue bastante complicado. De hecho, me acuerdo que el primer año pues llegamos a un acuerdo con Javier Paricio, que se trajo a profesores como Roberto Roldán y José Luis Martín, que ahora está en Madrid, hiper super guionista y tal. Recuerdos para los 3, si oyen el podcast. A Roberto lo veo de vez en cuando, a José Luis alguna vez, y a Javier Paricio hace... Bueno, pues vinieron a dar una asignatura y cuando se dieron cuenta que el ciclo de realización no era un ciclo como el de FP2, de electrónica, sino que allí se formaban realizadores que debían pensar, crear, ser creativos, dijeron que eso chocaba con su posgrado de la Universidad de Zaragoza, que tenía un posgrado de lenguaje audiovisual, y entonces Javier Paricio, pues al cabo de X meses dijo que no podían seguir porque había un choque de intereses con su posgrado, ¿no? Nosotros pues no lo entendimos, pero le dijimos, oye, Javier, que no vamos a discutir por esto, si no lo ves, oye, lo dejáis y ya está. Pero sí que José Luis y Roberto dijeron que ellos a título personal, no... con el grupo de Javier, pues que le gustaría seguir y tal. Y entonces fue una buena noticia que Roberto y José Luis, porque teníamos un déficit de profesores, sobre todo de la parte de televisión. Y entonces, además, luego Roberto entró allí, o estaba allí ya, y estuvo muy bien. Y José Luis Martín, 3/4 parte de lo mismo. Entonces tuvimos un gran hándicap. Luego vino Tony Moya, Víctor López, de teatro no había absolutamente nada, tuvimos que contar con Germán, que no tenía titulación, pero al Departamento de Educación le dijimos, oye, no encontramos a nadie. Tiene que haber alguien de FP, porque esto no. Y era un terreno desconocido para ellos, porque tampoco habían puesto en marcha ellos los enlaces todavía a realización. Y entonces, pues bueno, la verdad es que fue complejo encontrar por profesores con titulación y experiencia, porque lo necesitamos como experiencia, porque siempre en CPA hemos tenido el lema de necesitamos profesores con experiencia. Si no la tienes docente, ya te enseñaremos nosotros. Lo que no podemos enseñar es a alguien que haya dado muchos años clase, pero no tenga experiencia o bagaje profesional audiovisual, porque eso no te lo podemos enseñar. Yo quiero que vengas con tu bagaje profesional de la calle, y si no has dado clase nunca, ya te enseñaremos. Y digo, oye, si el primer año tienes pesadillas todos los días que vas a venir a clase, cuando termine el año, lo dejas... Tan amigos, te daré las gracias, te daré un abrazo, nos tomaremos una jarra de cerveza y se acabó el problema. Pero acabas el año, de momento acabas el año. Intenta no dejarme tirado, o dame un mes para poder encontrar. Javier Vegas estuvo también en esa época. Efectivamente, sí, Javier Vegas estuvo en el CPA en esa época. Carlos Gil, de los que no has nombrado, me viene alguno de estos. Carlos Gil, sí. Estuvo 2 años. Carlos... era videoartista, ¿no? Correcto. Entonces vino con el videoarte, quiso implantar el videoarte como una cosa troncal en CPA y chocó bastante, porque le dijimos, mira, Carlos, aquí estamos dentro de una televisión, tenemos que formar gente para una tele y el videoarte está muy bien, pero no encaja con el perfil ni con el objetivo de los profesionales que se intentan Este centro de formación tiene que formar gente, sobre todo para la tele, porque la tele nos está diciendo, tocando todos los días a la puerta, oye, necesito gente formada, ¿no? Y encima... Grupo Rey, o en este caso Antena Aragón, o CPA, la productora CPA, formaba parte del grupo y era la mitad del CPA. Del CPA Salduye era, al principio, el 50% era Antonio Rey, productora CPA, y el nombre de Salduye, que es Zaragoza antes de César Augusto, Salduye es el nombre íbero, Salduye, lo puso San Valero, ¿no? Y entonces le dijimos que el videoarte, ¿no? Y pues, entonces intentó luchar contra eso, yo creo que se encontró con un muro y entonces, bueno, pues hubo un primer año bien, pero yo creo que ya el segundo año ya dijimos, mira, Carlos, tú estás luchando por una cosa que aquí no va a ser, no vas a ser feliz tú, no vas a ser feliz nosotros, y nuestros alumnos pues veían que aquello, ¿esto para qué? Todo el día protestando, esto no sirve de nada, esto no da trabajo, y todo el mundo entraba allí para luego conseguir un puesto de trabajo. Claro. Bueno, tuvimos nuestro mal, pero bueno, nada más que analizar eso desde la distancia, lo ves que tarde o temprano, pues que no iba a salir bien, y bueno, yo espero que le haya ido bien. Hace muchos años que no se dé, la verdad. Sí. Bueno, hablábamos ya antes de Antonio Rey, claro, que es la figura base, y entiendo que también es el que hizo canalizar todo ese proceso. Hablábamos del CPA como productora, digo, por ponerles nombres también, el IFPS era la parte de la Instituto de Formación Profesional Superior. No conseguí que le quitaran ese nombre nunca, el IFPS. Pero bueno, fue sobre todo los primeros años. Cuando ya nos fuimos de Antena Aragón, ya porque llegaba la autonómica y nos tuvimos que marchar todos de allí, ya ese nombre se fue diluyendo con el tiempo, pero sí que es cierto que las primeras promociones... ¿Dónde estudias? En el IFPS. Sí. Y de hecho en el logo aparecía, pero luego ya lo tuvimos que quitar porque, claro,
claro, era un nombre genérico, Instituto de Formación Profesional Superior, y al final pues eso se quedó como un CPA Salduye, que es con el nombre que sigue, y sí, la verdad es que todavía yo tengo cosas por ahí, ya os mandaré algunas si queréis, con el logo del, y ponía IFPS y abajo CPA. Claro, sí, porque yo recuerdo por revisar currículums y demás de alguno de los invitados que ha habido, de los alumnos de las primeras generaciones, que sí, que pone, estudié en el IFPS, que al principio me chocaba, decía, espera, ¿el IFPS qué era? Claro, y luego ya aclaré. Me encontré un día un currículum que ponía IFPS con puntos, I.F. Bien, está ahí bien, CPA con puntos, también, Centro de Producción Audiovisual, y Salduye con puntos. O sea, era SA.to. Y digo, pero ¿tú te crees que quien se lea este currículum de verdad piensa un poco? Danos un correo y digo, oye, ¿cómo coño se pone esto? Punto. Y me llamó la atención, digo, qué gracioso el CPA. Digo, aquí hay puntos, pues puntos para todos. Salduye también será una sigla de algo, claro. Claro. Que decíamos, Antonio Rey, claro, que hacéis ese tándem para coordinar las dos cuestiones, que la formación que se reciben en ese momento en el IFPS obtenga unas prácticas tan directas como hacerlas en la propia televisión. Esa era la idea, Antonio. Al final, y además, yo a Antonio le tengo que agradecer muchísimas cosas. O sea, Antonio tuvo un trato exquisito con Chambalero, conmigo, con Noelia, con los alumnos. Sí que es cierto que, como todo en una empresa, pues hubo meses muy buenos, buenísimos, otros meses que no entraba la publi o lo que fuera, o le quitaban alguna subvención o tenía alguna cosa que hacía que las becas aparecieran y desaparecían. Este mes hay becas, este mes no hay becas. Claro, es normal, ¿no? Claro, según los ingresos. Pero eso además venía con la verdad por delante. Oye, Antonio, no lo estamos pasando bien este trimestre y tal, entonces, oye, quiero que hables con tus chicos y el que quiera hacer prácticas, que siga haciendo práctica, y el que no, pero este mes o el mes que viene no podemos dar beca y tal, y la recuperaremos en cuanto podamos. Bien. Quitando eso, que suponía, pues lógicamente, adaptarnos a una situación empresarial y tal, Antonio Rey, lógicamente, quería un centro de formación in situ por dos cuestiones. Uno, sí, tener gente de prácticas, y la gente pues hablaba, esto es una forma encubierta de tener personal barato para poder desarrollar una empresa, ¿no? Sí y no, o sea, a corto plazo sí, pero a largo plazo lo que quería Antonio Rey era formar gente para luego tener un núcleo de gente formada, y mientras que los tenía de prácticas, los veía. Él, quién valía, quién no valía, quién aquello lo hacía porque era un capricho y tenía 18 años. Recordamos que eran críos. Bueno, los de la primera promoción y la segunda promoción ya venían un poco más maduritos, ¿no? Y maduritas. Pero había mucha gente todavía de 18 años y entonces Antonio Rey quería probar a toda esta gente para ir luego quedándose con gente que empezó a contratar. Claro. O sea, no olvidemos que los primeros años hubo mucho becario, pero luego empezó a haber gente contratada. O sea, no eran todos los operadores de cámara, no, había operadores de cámara que poco menos, que estaban con la cámara principal, ¿no? Y tal, que ese era un becario que era para ver cómo funcionaba y si se adaptaba o no a un entorno laboral exigente, como era una tele. Y luego había gente potente en el control de realización, que ahí eran todos contratados, ¿no? Y eran gente que había estudiado en el IFPS. Claro. Por lo tanto, Antonio Rey siempre jugó con dos eso. Uno, tener mano de obra, vamos a decir, barata para puestos necesarios, pero de ninguna complicación. Y poco a poco fue creando un grupo de profesionales. Y esa era su misión o su objetivo con tener insertado el CPA dentro de un entorno empresarial como era en ese momento Antena Aragón. Y creo que lo consiguió. Y yo diría que con una nota bastante alta, porque al final la gente entendió que fue con el paso del tiempo, ¿eh? En ese momento, pues ya te digo que hubo críticas de tener, pues sobre todo a nivel sindical o lo que sea, que el alumno de práctica están encubriendo puestos de trabajo y tal, pero es que si no, no había forma humana de levantar una empresa audiovisual. Es que no había tejido, Claro, no había absolutamente existía nada. O sea, videar, 4, Elipsis y 4 productoras que hacían vídeos institucionales y alguna cosa para televisión española y poco más, no había más. Y entonces, bueno, pues había que tirar de esos recursos, pero con el paso del tiempo se ha demostrado que creó un germen que la televisión autonómica, con todo mi respeto, hizo así y empezó de un día para otro porque había una Antena Aragón. Porque estaba propio. Ese colchón, claro. Claro que por otro lado es verdad que lo miras y hablamos de tu inexperiencia y encontrarte con eso. Y te uniste, que además fue un tándem en ese sentido para hacer que todo eso funcionara y encajara bien entre los dos novatos de la tierra. Quiero decir que Antonio Rey, hijo de familia de muebles con hermanos más dedicados a la publicidad, él pues entre una cosa y otra y de repente dice, venga,
voy a coger una televisión y la voy a tirar para adelante. Tú, en tu caso, teleco y de repente a montar un plan de estudios, ¿no? Lo único que teníamos detrás era un know-how de cómo hacer formación profesional y cómo preocuparnos mucho del alumno. O sea, el alumno era lo principal, ¿no? Y eso era... San Valerio ya lo tenía hecho. El ADN. Y entonces ese ADN en 2 años yo lo asumí, además me encantó porque se dejaba de tonterías, se dedicaba a lo principal, que era la formación del alumno y además tratarlo bien y tal, para que fue una experiencia única en su vida el estudiar formación profesional, ¿no? Y entonces ese know-how tenía a San Valero detrás y tal, y yo eso sí que, como te decía, lo había absorbido fácilmente en 2 años, y eso era lo que nos refrendaba, el que había un histórico de casi 50 años que en ese momento San Valero ya tenía, ¿no? Y entonces me sentía seguro por eso, porque tenía detrás a San Valero, y supiera o no supiera de audiovisuales, para eso estaban los profesores, pero sí que el cómo hacer FP tenía detrás a San Valero, y entonces, en fin, 2 inexpertos, pero yo creo que Antonio Rey luego se rodeó de gente. Claro, con las cosas, 2 inexpertos con las cosas claras. Claro, sí, él sabía de empresa, por eso. Podía montar eso, una fábrica de cacahuetes, como dijo aquí en el podcast, ¿no? Claro. Pero se rodeó de gente, igual que nos rodeamos nosotros, y bueno, teniendo lo que es el tronco, el core, claro, ¿no? De lo que queríamos, que era formar en este caso, y formar con una calidad y con una atención al alumno exquisita, y él quería pues hacer una televisión, se rodeó de gente y ya está, ¿no? Que te iba a decir, hablábamos de las becas, digo, porque también lo han comentado en algunos de los alumnos de esa época, profesionales actuales y directores y directoras actuales, ¿no? Claro, una de las posibilidades era obtener una beca para cubrir los estudios. Por curiosidad, de cuánto cuál podía ser el coste de ese ciclo formativo para un alumno. En su día, ahora está alrededor de los 4.500 y 5.000 euros. En su momento, pues ahora me pillas, ¿eh? La verdad es que... Bueno, en cualquier caso, que ya era una cantidad importante como para que fuera trascendente para algunos pero yo alumnos. creo que la beca nunca superó, claro, como hubo el cambio del euro en el 2000 y empezamos en el 97, en pesetas ahora mismo no me acuerdo cuánto sería, pero yo creo que las becas rondaban el 50% del coste de los estudios. Es decir, si un chico hacía, porque digo yo, 4 horas de prácticas al día, por la tarde, una chica, y luego estudiaba por las mañanas en el CPA, Antena Aragón le pagaba como una beca equivalente más o menos al 50% de los estudios. En ningún caso era algo que el alumno conseguía un dinero por encima de lo que le costaban los estudios, como diciendo, me pagan los estudios y estoy ganando dinero. Sí. ¿No? Entonces, era una ayuda para los estudios. Efectivamente, es que además era una beca de estudio, es decir, oye, lo que sí que tenía claro el alumno, y se lo decíamos el primer día clarísimamente, es esto no se asegura, cuando empiezas a darte beca, la empresa a la que da las becas y las quita, ¿vale? Eso sí, vais a tener totalmente la libertad de dejar la beca cuando vosotros queráis, ¿no? Es una condición sine qua non, y luego tener en cuenta que, dependiendo de las circunstancias de la empresa, pues habrá meses donde no haya becas, ¿no? Por lo que sea. Entonces no contéis con que esas becas van a venir muy bien, pero no contéis como una beca del ministerio que te la dan y ya la tienes asignada, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo entendía y luego, claro, es que era un modelo tan innovador que cuando hacías la jornada de puertas abiertas y entrabas y veías aquello y te decían, ¿yo voy a estar en un plató así? Sí. Hay programas de televisión que tienen su horario y ahí no podemos entrar. Vas a poder estar de prácticas, seguro, porque vas a tener la oportunidad de prácticas, eso sí que lo asegurábamos, ¿no? Porque todos en algún momento había necesidad de prácticas, ¿no? Y entonces vais a poder hacer prácticas, pero sí que vamos a utilizar estos espacios cuando no esté Antena Aragón, emitiendo y tal. En horario de jugar a fútbol, por ejemplo, Por ejemplo, no, a ver, teníamos horarios por la mañana, yo me acuerdo que a las 8:30 de la mañana y no había ni un solo editor, no había nadie, ni un solo montador, no había un redactor, no había nadie, porque la tele empezaba más tarde, quitando los informativos de las 9 de la mañana, pero no había nadie en redacción, y entonces me acuerdo que Valero, ¿vale? Y Valero nos decía, tenéis de 8:30 a 10:30 las cabinas. Y entonces, claro, todas las asignaturas de montaje eran de 8:30 a 10:30 todos los días. Y a las 10:30 estaban los editores y los redactores en la puerta. Termina eso, que espera que me quede el último plano y tal. Y entonces utilizábamos, y los platos, por ejemplo, pues después del informativo había muchas prácticas que Roberto Roldán hacía, las hacía seguidas durante 3 días, que en esos 3 días Antena Aragón ya había dispuesto para que no hubiera programación. Dicho eso, un día aparecía Antonio Rey o Valero, oye, todo el mundo esto, que viene Telecinco, que vamos a hacer un especial con Telecinco, por favor, dejar las clases, todo el mundo en media hora en plató, que necesito público, porque viene Lázaro, y quiero que aquello parezca, y entonces, claro, vamos a cortar las clases inmediatamente.
esto no era todos los días. Claro. Y te jodía un poco al principio. Decía, pero hostia, que lo importante son las clases. Que el alumno puede levantar la mano y decir, no quiero ir de público, me da igual que venga Lázaro que Lazarab, ¿no? Pero luego, con el paso del tiempo, esos propios chicos que en un momento dado podían estar un poco enfadados porque se le habían cortado sus clases y tal, oías orgulloso que decían, pues vino Valerio Lázaro, cortaron las clases y nos fuimos a plató y aprendimos, vino gente de Telecinco, vinieron las mamachichos, no sé qué, bueno, en fin. Bueno, realmente, fíjate, en otros ciclos formativos lo que se hace es una visita, coger un autobús e ir a un... Efectivamente, allí era bajar unas escaleras. Claro, o sea, habría sido ir a un plató en Madrid para decir, vais a ver en directo cómo trabaja Valerio Lázaro. Quiero decir, bueno, pues de repente viene Valerio Lázaro poco enfado. Efectivamente, pero claro, está un chico que decía, ¿quién es Valerio Lázaro? ¿Quién es Valerio Lázaro? Y era curioso porque rompías la dinámica muchas veces por cuestiones de estas que con el paso del tiempo valoras que eso pasara, porque era la mejor forma de integrar un centro de formación en una empresa. Y eso formaba parte de la casuística de una empresa que en un momento dado, pues venía un ministro, ¿no? Claro. Español o tal, o venía el presidente del gobierno de Aragón todos los días, pero venía gente de fuera que entonces en ese momento, yo de hecho no fue irme de allí y dejé de llevar corbata, pero yo iba, tú fíjate, un tío de 27 años, con acento andaluz, con poco pelo, por no decir ya ninguno, vestido con traje y corbata, porque Antonio Rey me pedía, oye, vente, si puedes, tampoco, ya sabes. Sí, que no era obligación, pero, no, pero convenía. Pero cuando te lo decía 3 veces seguidas, lo entendías. Y entonces, claro, yo estaba en contacto con chicos del audiovisual que eran pues bastante irreverentes a la hora de vestir, porque es que son así, ¿no? La gente creativa. Y yo de traje y corbata. Y entonces se lo decía a los chicos, yo tengo que ir así porque mañana me aparece Antonio Rey con el presidente del gobierno de España, no de Aragón, y entonces el director del instituto de ahí tiene que ir, pues como tiene que ir, ¿no? Y entonces era un choque con ellos, decir, chicos, que tengo que ir así porque esto, no me veas que yo... Y entonces esto pasaba muy habitualmente. Entonces hay días que no aparecía nadie por ahí y otros días aparecía gente bastante relevante en una visita, tal. Entonces yo salía, hablaba con ellos, no sé qué, no sé cuándo, y por eso tenía que ir así. Pero era una cuestión que ibas todos los días, pasaba algo en el CPA. Claro. Hombre, no, era un espacio... Mira, has nombrado antes, porque no se me escape, a Valero Canalda, de Videorecord. Fue una de las, desde luego, un personaje clave, porque ya nos lo explicó no te lo pueden también imaginar. Antonio, ¿no? No solo él, también Lajara estaba también en esa... José Luis Lajara, bueno, ahora mismo José Luis ha sido profesor del CPA, ahora no, pero ha sido en varias etapas, entró, salió y tal. Yo tengo amistad con él, o sea, con José Luis me llevo fenomenal y tal, y José Luis Lajara también, claro, también era de los pocos ingenieros, que además había estado trabajando con Bienvenido Gil y tal, era de los pocos ingenieros en Zaragoza que sabía de audiovisuales, luego se montó su empresa, que ahora tiene Aditelecom y tal, pero también fue un personaje clave. Y otro personaje que a mí no me gustaría olvidarme de él y que era amigo mío, brutal, fue Jaime Fontán, ¿no? Jaime Fontán formó parte de esa triada, 4 o 5 personas que rodearon a Antonio con muchísima confianza. Él se encargaba de la productora, de la productora, que luego siguió además, ¿no? Y luego se convirtió en jefe de producción de la Autonómica. Y la Autonómica pudo tener un jefe de producción que tenía el culo operado de hacer cosas fuera de Aragón, con Antonio. Y entonces también formó parte de ese grupo de personas que se formaron en la Constitución de Antena Aragón y que luego sirvieron para dar servicio brutal a la televisión autonómica. O sea, y ya te digo, José Luis Lajara, Valero, Jaime Fontán, etcétera. Pues en fin, personajes clave para lo que luego fue la... Con los tres, una relación con ellos personal. Ahora pobre Jaime falleció y tal, tristemente, y Valero está muy malito también, ¿vale? Y hablo mucho cuando veo a Iván en los saraos y tal, y con José Luis sí que mantengo pues una relación pues de vernos de vez en cuando, y tomarnos una cerveza y esas cosas así. Pues al final fue una etapa muy chula, que luego siguió cuando nos fuimos a CPA, cuando se fue a Alcalde Sainz de Brando, donde está actualmente, siguió manteniendo ese espíritu de todos los días pasa algo en CPA, ¿no? Que la empresa esté metida, que los profesores sean profesionales, hacer cosas reales. Todo eso, o sea, eso que mamamos en esos 8 años nos sirvió y nos sirve, de hecho, para seguir, apostando por un modelo pues muy innovador de pegado a la...
que pasa que ahora, en el siglo XXI ya, 2025, decir que somos un centro de FP muy pegado a la empresa suena como un estereotipazo, que en ese momento tenía una fuerza brutal y era verdad, y a día de hoy es un titular, un eslogan que han cogido todo el mundo. Todo el mundo. Todos los centros de formación están muy pegados a la empresa. Claro, sí. Que hablábamos de algunos de los profesionales que estuvieron tan cercanos como Valero, ¿no? en la televisión, pero ¿cómo fue la relación también con el resto de empresas del sector audiovisual? ¿Cómo fue la relación? Mira, yo siempre he intentado siempre he intentado ser blanco. Blanco significa que he intentado siempre ayudar a todo el tejido empresarial. Es decir, a mí me venía una empresa y me decía, oye, Antonio, me dejas un día, me alquilas un foco, y yo le decía, yo no alquilo nada, jamás he hecho una factura por alquiler. Yo te dejo el foco si... Vamos a intentar que no sea... Eso, que no sea para una cosa lucrativa, sobre todo con cortometrajes y todas estas cosas, ayudábamos mucho más. Pero si era para algo que no fuera con un efecto directo lucrativo, es decir, yo no podía dejar una cámara para que fuera una boda y que alguien viera mi cámara ahí, ¿vale? Entonces los alumnos se les dejaba el material fuera de horas, se lo podían llevar siempre con el compromiso de no utilizarlo para proyectos lucrativos donde podían ganar dinero. Con las empresas, tres cuartas malamente. Cuando necesitéis alumnos para prácticas o un material en un momento dado, una cosa puntual, que nadie pueda echarnos de que esto es una cosa encubierta. No alquilo, dejo a coste cero. Lo que necesitéis, a toda empresa del sector, por favor, CPA está para nutriros de alumnos, de personal, de hecho, hacíamos muchas veces bolsa de empleo. O sea, nos llamaba y decía, oye, necesito, me acuerdo de Santi Andrés, Factoría, donde fuera, oye, necesito para este verano cubrir 3 puestos de producción, 2 operadores de cámara, no sé cuándo, y no quiero sacar esto en ningún InfoJobs. Entonces nos llamaba, hacíamos una preselección con el perfil y le decíamos, eliges tú. Yo no hago la última, la tienes que hacer tú. Yo te hago una preselección con tus. Entonces, a las empresas siempre. Y siempre que hacíamos algún proyecto audiovisual, cuando hicimos algún programa para la autonómica y tal, era para becas de los chicos y lo dejábamos claro. Era, nosotros siempre que hagamos algo, tiene que ser siempre sin crear absolutamente ni que nadie nos pudiera echar en cara el que podíamos ser competencia desleal. En 27 años no he recibido una llamada de una sola empresa diciéndome, te puedes convertir en mi competencia, jamás. O sea, al contrario, y además puedes hablar con todas las productoras, CPA está para ayudar, CPA está para servir al tejido empresarial. De hecho, los hijos de muchos de los que tienen empresa y tal, están terminando en CPA a estudiar, ¿no? Claro. Y jamás, o sea, con eso hemos tenido que tener un trato, que lógicamente cuando estamos en Antena Aragón sí que podíamos tener, pues, estás ayudando a Antena Aragón, y te conviertes en un centro de formación que podía, de alguna forma, lo que hemos hablado, ¿no? De dar o ofrecer trabajo, quitando eso que alguno no lo vio bien en su momento, y sobre todo las cadenas locales que había, que lógicamente Antena Aragón pues barrió, ¿no? Claro. Quitando eso, el resto de empresas, en el momento que nos llamaban, les hacíamos el mismo caso que si nos llamara Antonio Rey. O sea, ¿qué necesitas? Esto, ¿te lo puedo hacer? Sí, si no, no, por esto y por esto. Pero vamos, al servicio de todas las empresas, ¿eh? ¿Qué empresas recuerdas y qué profesionales, por ir nombrando, que como vamos completando ahí un poco el mapa del sector? Bueno, Videar todavía estaba y lo que necesitó... Santi era uno de los que efectivamente, Elipsis, ¿qué más productoras se crearon? Porque todavía estaba Estudio 55 cuando empezaste, o ya habían montado Elipsis, ya había marchado de allí. No, pues yo creo que fue el final de Estudio 55, porque yo creo, o sea, en la lista de empresas colaboradoras, yo he tenido Estudio 55, ya he tenido Elipsis. O sea, no sé cuál fue primero, cuál fue el segundo, pero he tenido los dos. Es decir, que en el 97, seguramente alrededor del 97 fue esa migración, ¿no? Pero es que había 4. Claro, sí, tampoco había mucho. 4, es una cosa... Insertos estaba ya... También, o sea, sí, Insertos... Insertos, Videar... Yo creo que Videar, Elipsis e Insertos... ¿Vale? Eran las 3 productoras que hacían pues para el Gobierno de Aragón, o sea, sobre todo había poco spot, porque no había las televisiones locales, no se podían permitir las empresas pagar un spot para salir en una local, las 4 que había, Ganar 44, bla, bla, bla. Videocuarzo era de los que estaban relacionados con las Videocuarzo, televisiones locales. ¿ves? Estos ya sí, yo creo que cuando llegamos nosotros, yo creo que ya desaparecieron o se fundieron o se renombraron, no lo recuerdo, pero Videocuarzo sí que estos ya no lo recuerdo mucho, pero Estudio 55, Elipsis, bueno, todos estos sí, pero es que había 4. A partir de que empezara Antena Aragón, está la productora CPA, sí que empiezan a nacer ya pues algunas más pequeñitas, ¿no? Sin Tregua, no sé qué, no sé cuándo. Empiezan a aparecer también. Empieza a aparecer Internet empieza a mover también un poco el mapa de pequeñas productoras, ¿no? Y empiezan a crearse ya más átomos, ¿no?
que luego fueron en algún caso haciéndose un poco más grandes, ¿no? Pues Del Río ya empezó, hacía eventos y luego se generó a hacer... Perdón, Modélica era... Modélica, claro, Modélica, fíjate, nosotros los conocimos cuando estaban Plácido y cuando estaba Del Río, Carlos. Sí. Y entonces, claro, se separaron, entonces uno se quedó con el nombre Modélica, luego lo reconvirtió y tal. Los sigo viendo a los dos, pues a Carlos más que a Plácido, pero es que era una de las empresas que hacía audiovisuales distintos. En esa época, muy innovadores, muy no arriesgados, pero sí que era una empresa de referencia en Modélica Audiovisual. Luego entró también ahí de la gente de la plena promoción Iñaki, con su novia, con Beatriz. Iñaki Bernal. Exactamente, que ahora pues eso tiene su propia productora. Sí, bueno, que tuvimos a Iñaki, lo tuvimos por aquí. Sí, efectivamente, sí, bueno, nada. Fenómeno, madre mía. No, pues otro, o sea, otro de los que en el es CPA... un talentazo. De hecho, el CPA lo contrató para hacer la campaña de captación años más tarde, bastante años más tarde, pues igual hace 10 años y tal, lo contratamos y claro, ver venir al operador de cámara, David, a Iñaki, a Beatriz, y, o sea, gente que has formado y ya ha empezado en tu centro, ya venían con un bagaje. Claro. Beatriz no, pero Iñaki sí. Pero los ves ya con su empresa, siendo empresarios y tal, y trabajando para ti. Y la verdad es que eso molaba un montón. Decía, joder, soy muy endogámico. Digo, no, es que cuando contratamos gente, es que era gente que había estudiado en CPA. Claro. O sea, es que todo Aragón Televisión, casi todo, era gente de CPA, y las empresas que se crearon, todo con gente de CPA. Entonces, claro, cuando ibas por ahí, vas a cualquier sarao. Conocías a todos, claro. Y cuando me fui de Antena Aragón, iba a Antena Aragón a hablar con la tele para algo y me costaba 1 hora y media cruzar a Antena Aragón, porque era una barbaridad, ¿no? De gente que conocías y que sigues conociendo, porque claro. Bueno, de hecho, tú, claro, te toca por oficio y por devoción, ir a muchas presentaciones de películas, etcétera, porque al final son las criaturas que han ido saliendo. Por nombrar a 2 o 3, ¿a cuáles ya decías este chico o esta chica van a salir adelante con esto? Hombre, realmente en los primeros años salieron adelante prácticamente todos, que es lo que comentamos en estas. Sí. Pero ¿cuáles llamaban la atención por pesados en la insistencia en hacer trabajos? ¿Quién te viene a la cabeza? Pues mira, para entrar pesada, Camino y Bars. Esa fue la que más. Siempre lo contó aquí, me la encuentro, siempre cuenta la misma. Cuando coge alumnos de prácticas ahora y tal, pues yo estuve en el despacho Antonio 6 días enteros tocando a la puerta. Fíjate que quería estudiar producción. Sí. Nunca tenía, casi no, bueno, los primeros años sí, pero luego no tuvo cola de espera, ¿no? Porque la cola era por llegada, no era por números clausus ni nada por estilo. Y entonces por pesada Camino, porque vino 7 días seguidos a mi despacho a tocar, te amenazo de que vendré todos los días como no me cojas. Estaba cogida porque en producción no íbamos a llenar, pero eso no sabía ella. Y sin embargo en realización pues teníamos problemas porque no siempre había el triple de demanda, ¿no? Pero dicho eso, gente que me llamó la atención, bueno, de la primera promoción muchísimo. O sea, me acuerdo de Nacho Blasco, que lo veía pensar, que parecía que estaba medio dormido y tal, y al contrario estaba con su cabeza a 100. Nacho Rubio tenía una cosa especial delante de cámara y que veías que podía dirigir y que podía actuar y tal. Pero luego pues, fueron pasando promociones, la gente fue cambiando, ya no tenían gente que lo tenía muy claro, gente joven, y fueron cambiando, pero siempre, todos los años, siempre te encontrabas con un clic, ¿vale? Entonces te encontrabas pues, con una Rocío Ibarra, con un Alberto Gámez, o sea, gente que decías, ostras, ¿no? Y cuando te encontrabas con eso, lo chulo era que esa gente, en lugar de se veía superior, o sea, se veía que claramente... Y esa gente, la mayoría de los casos, no echaba un paso atrás y se sentía cómodo, decía, pero si yo esto lo tengo más que aprobado, voy a sacar encima buena nota, los profesores han visto que yo esto se me da bien, me gusta, bla, 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 sino que se convertían en líderes dentro del aula. Claro. Hicieron que mucha gente que entraba ahí a ver qué pasa, si esto me gusta o no me gusta, viera, de la mano de esta gente que lideraba la clase, ¿vale? Viera que eso era su modus vivendi, su futuro profesional, y apostara y pegara un giro brutal. Y luego hemos tenido gente,
Me acuerdo de algunos que ahora están trabajando con Zapatero, ¿vale? Con Samuel, que en clase es que no les gustaba, ¿no? O sea, ellos querían calle, o sea, brutal, ¿no? Y entonces, claro, me llamaba Feli y me decía, oye, que estoy pensando en contratar a esta, tal, no sé qué. Llévatelos. No, yo decía, si casi no vienen. Pero, joder, pues conmigo están encantados. Digo, pero si es que les gusta la calle, no les gusta claro. Lo que es la organización académica y tal y cual. Pero lo que sí que te puedo decir es que trabajando son unos puñeteros crack. Diego Martín a lo mejor estaba entre esos, ¿o no? Pues no me acuerdo si Diego Martín, pero Diego Martín es de hacer cosas. Puede ser, sí, efectivamente. Entonces, pero claro, yo no le decía... No, jamás he dicho yo no contrates a esta persona, no, o sea, ni me he metido en una cosa ni en otra porque la decisión la tiene que tomar el que tiene que contratar, ¿no? Pero cuando me llamaban yo decía, yo te puedo decir que esta persona académicamente pues no le mola mucho esto, pero puede ser el mejor profesional del mundo. Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta. Y esto lo aprendí y no los primeros años, ¿no? Porque cuando me llamaban me decían, oye, dime uno. No, yo te digo un pool de 4 o 5 y tú eliges. O sea, claro. Yo no me voy a convertir en alguien que te va a decir Te puedo recomendar 4, pero entrevistas solo a los 4, o llamas a los 4, haz lo que te da la gana con los 4. Pero con algunos yo no los metía en ese pool porque, claro, yo tenía que ver desde el punto de vista académico. Académico, claro. Claro, al estar tanto tiempo vinculado con un entorno profesional como Antena Aragón, eso se me quitó y dije, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Editar? Pues mira, que le gusta editar es este no viene a clase, pero dicen que es un crack editando, porque me lo dice el profe. Pues ahí los tienes. Ahí los tienes, cógelo, pero... Y en fin, sí que me acuerdo de gente que todos los años siempre había un par de ellos, de chicos o chicas, que eran pro y venían siendo pro y habitualmente siempre no con 18 años. Ya habían hecho alguna cosica, aunque sea en modo corto, pero ya habían tenido alguna experiencia y tal, y venían súper emocionados queriendo estudiar eso. Y eran los que tiraban de la clase. Pero esto ha pasado hasta ahora, ¿eh? O sea, si ahora me dices, ¿qué alumnos tal? Digo, este y este. Claro. Hombre, de hecho lo han nombrado unos cuantos de los que han pasado por aquí. Por ejemplo, nombraban a Germán Roda porque era el que iba arrastrando a todos. Venga, vamos a hacer otro corto, venga, tal. Y venga, no sé qué, no. Claro, y hay gente que luego, pues fíjate, la productora que tiene y líder ahora mismo, yo diría a nivel nacional, en producción de docuficción brutal. O sea, ahora mismo, y vamos, se sigue acordando de nosotros, nos invita a todos, ella, él, su hermana, vamos, bueno, en fin, Germán, Patricia, lo que necesitéis. O sea, este es vuestro punto de unión para lo que necesitáis y tal. Y hay gente que sí que tiraba más que otros, sí. Y hubo gente que empezó muy flojeta, pero que se metió en esa dinámica, le moló y ahora mismo pues ha triunfado. Pero es que yo venía con miedo un poco a la entrevista diciendo, a ver cuántos nombres recuerdo, porque claro, igual me preguntan, oye, ¿te acuerdas de...? Hostia, me pillas y tal, porque claro, es tal la avalancha, cuando el otro día oí a Antonio Rey, la avalancha de nombres, Antonio Rey y todos los que han pasado por aquí, que si no te digo que la mitad son del CPA, ni bien ni mal. Claro. Entonces, está en la avalancha de recuerdos, de flashes, en algunos casos sin nombres y sin caras y tal, pero de recuerdos que venía con miedo de decir, a ver si me acuerdo de todos o de todo. Bueno, vas pasando con nota, el tema nombres lo estás pasando con nota, no lo pueden decir todos los invitados. No voy a nombrar a Jorge Armengol, de ese gran amnésico. Bueno, mira, el tema de iluminación, y aquí es un guiño a los ZTAC, Jorge Armengol y ZTAC, ¿vale? Han sido posiblemente de las personas, y igual tiene que ver el entorno también, más complicadas de convencer para que dar clases. Porque en INAE me acuerdo de decir, ostras, que en INAE no son tan exigentes con el tema titulación, etcétera, y necesitamos siempre profesores porque hemos dado cursos de luminotecnia, de iluminación a toda pastilla, me da igual, cine, vídeo, televisión, y entonces siempre, venga, va, que no me gusta, que no, una charla como mucho, y eso siempre ha sido fácil, pero... Y luego Armengol pues se convirtió, claro, junto con Jorge, Marta y tal. Bueno, también Lovera estuvo trabajando con ellos, que luego estuvo con nosotros de profe, ahora están los enlaces. Pero gente de iluminación que ha sido relativamente complicado convencerlos para dar clases. Sí, es una cosa. Y Jorge es lo mismo, me lo sigo encontrando por ahí.
Pues no, o sea, otra cosa, porque la de veces que con los alumnos hemos ido, hemos hablado, nos hemos reído, o sea, en fin, ni te puedo contar la de veces con Jorge, igual que con Marta y Jorge, que hemos coincidido, y otra persona clave. Sí, a nivel técnico, yo tenía más contacto con los técnicos que con redactores, periodistas, presentadores. Todo esto no, porque yo formaba parte de la formación técnica. Entonces yo era más del control de realización, del backstage, todo eso, el front-end, ¿vale? Todo esto que conozco, pues eso, a todo lo de deporte, por supuesto a los hermanos, pero a los presentadores también, a muchos de ellos. Pero no, mi contacto era con el tema técnico. Claro. Que, bueno, por ir también un poco al desarrollo, digamos, del CPA con tu actuación en esas casi 3 décadas, ¿no? Abres varias líneas de formación a lo largo de ese tiempo. Cuéntanos un poco. Bueno, pues cuando salimos de aquí, que nos fuimos con realización y producción, que éramos un centro chiquitito, pues no dejaba de ser 4 ciclos, 4 grupos, ¿vale? Con un grupo pues 12, 13, 15 docentes, ninguno o uno de ellos a tiempo completo, el resto no. Viene Aragón Televisión y entonces, bueno, el modelo de Aragón Televisión. Sí, perdona, eso te iba a decir además, eso también te quería, preguntar o concretamente sobre eso, ¿no? También cómo fue el cambio, de qué manera. Yo diría que abrupto. Abrupto porque, es que te iba a nombrar tan fácil como, bueno, se aprueba ya el proyecto, empiezan a contratar gente de nuevo, después del fracaso de Antena 3 del año 95, creo que fue, bueno, lo que fuera. Y entonces, pues, bien nosotros pensamos, digo, ostras, ocupamos una parte de nave que hay al fondo que nadie quiere, inhóspita, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, o de las zonas más inhóspitas del edificio, y el CPA creo que puede seguir manteniéndose dentro de las instalaciones de una autonómica. Políticamente no se veía mal, ¿no? Y oye, pues creo que podemos seguir ahí y tal. Bueno, pues en mayo, finales de mayo, principios de junio, nos llama Jesús López Cabeza, después de haber mantenido varias reuniones. El director de la corporación. Correcto, director de la corporación, y nos dice, a ver, Antonio, junto con el director general de San Valero, donde digo, Diego, ya me disculparéis, yo creo que sería una buena idea que siguiera CPA. Aquí, CPA es el IFPS, pero el modelo que se ha decidido de televisión autonómica es que las empresas, las productoras están in situ, aquí dentro, y entonces trabajando aquí dentro, en lugar de mandarlas fuera, que se busquen sitios fuera y tal, además son grandes, pues, vamos a sacar un concurso de horas y todas estas cosas, pues empezaron Chip, TSA, bla, sino que estén aquí. Por lo tanto, hay que liberar absolutamente todo. CPA se va, la productora, IFPS, CPA Salud también se va, o sea, os tenéis que ir todos. Esto en mayo, finales de mayo, cuando el curso empezaba en septiembre. O sea, a punto de acabar, entonces reúne a la familia, reúne a todo el mundo y le dices, chicos, el año que viene no estamos aquí. Antes de hacer eso es, ¿dónde vamos? Porque claro, no puedes reunir a la familia y decirles, nos vamos. Y la primera pregunta es, ¿dónde? Y entonces, claro, rápidamente nos ponemos a mirar y en ese momento tenemos relación con Fundación CAI, igual que con Fundación Ibercaja, con CAI con Ibercaja, y entonces nos dice la CAI que se va, SIC abandona las instalaciones que había en Alcaldesa de Baranda, donde estamos ahora, que se van a frente a Estado y Casablanca, un poquito más abajo, y que tenían espacios libres. Y claro, lo primero que pensamos es, ostras, esto pierde el valor de estudiar en el CPA, porque estás in situ, un plato profesional, un plato propio más un profesional, no sé qué, no sé cuándo. Entonces nos vamos a ver instalaciones, vemos que tiene unos sótanos bastante majos, altos, para poder hacer allí un plató y una sala de escénicas y tal. No está mal, pero no estamos dentro. Entonces, claro, lo primero que piensas es, de cara al año que viene, primero vamos a tener unas críticas, unas quejas del alumnado, aunque el problema no es nuestro, pero tal. Y segundo, cuando enseñemos el centro, pues igual este año ya no tenemos demanda y tenemos que cerrar. O sea, la idea de cerrar fluyó ahí y entonces dijimos, si cerramos es porque tenía más valor el entorno y el edificio y el concepto más que la formación que estamos dando. Llevamos 8 años ya, ¿eh? O sea, ya nos habíamos hecho un nombre, todo el mundo hablaba del IFPS y del CPA y tal. Bueno, pues nada, Jesús, hoy en qué os puedo ayudar, os ayudo a hacer la mudanza, lo que sea, pero os tenéis que ir, ¿vale? Perdonadme, pero donde lo que habíamos hablado, pues esto se cae, ¿vale? Pues nada, oye, que esto es una decisión así y ya está, no, ni buena ni mala, es distinta, pues nada, nos pusimos a buscar, llegamos a un acuerdo con Fundación CAI y nos movimos allí y increíblemente volvimos a llenar el primer año de realización y producción, volvimos a tener alumnado un buen número, o sea, realización lleno y producción casi, ¿no?
Entonces dijimos, ostras, creo que los 8 años que hemos inyectado, hemos germinado, hemos plantado y desarrollado ese tronco que es CPA, pues tienen una fuerza suficiente como para que ese proyecto, independientemente de la... Claro, la gente decía, vamos a seguir teniendo alumnos de práctica, con relación con las empresas, el profesorado profesional, todo eso igual, absolutamente lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente se lo creyó, los padres se lo creyeron, los chicos los convencimos y los enamoramos y nos dimos cuenta que el proyecto era mucho más importante lo que habíamos construido como proyecto educativo que en sí el hacerlo en un edificio u otro. Y entonces, nada, a partir de ese momento dijimos, ostras, creo que debemos crecer. Hacen falta técnico de sonido, la empresa de sonido nos llamaban y había Dani Horta, es técnico de sonido porque no había sonido. O sea, hizo realización y se empezó a hacer sonido y como Dani Horta, otros cuantos. Bueno, conozco unos pocos, sí. Exactamente. Entonces, pues pusimos en marcha sonido, pusimos en marcha iluminación y pusimos en marcha animaciones 3D y el último que pusimos en marcha un poquito más adelante, ¿vale? A partir del 2005 cuando llegó la Universidad de San Jorge, que estuvo 2 años en nuestro edificio hasta que construyeron lo suyo de Villanueva, pusimos en marcha animaciones 3D y, el grado medio de video DJ. Entonces llegó un momento donde tuvimos toda la familia audiovisual en formato privado, ¿vale? Pero oficial, desde el grado medio, que era 1, a los 5 de... Y entonces en ese momento crecimos a tener todo el espectro, y eso ya en el edificio de Aragón Televisión. Y luego, por terminar rápido, vimos que CPA era el centro privado del Grupo San Valero, que San Valero tenía sus familias, ¿vale? La de siempre, electrónica, informática, soldadura, calderería, administración y finanzas y tal, pero que había otras familias que estaban emergiendo fuera del audiovisual y que debíamos apostar por ellas, que eran actividades físicas y deportivas. Había una necesidad brutal de esto, de técnicos deportivos, de monitores, empezaban los gimnasios a florecer y tal, y luego también de sanidad, que empezaba a venir los hospitales, los técnicos, no sé qué, y no. Entonces pusimos en marcha otras 2 familias, entre San Valero y nosotros, que fue actividades físicas, deportivas y sanidad. San Valero puso en marcha logística, otras también, y iniciamos un crecimiento de la FP porque se necesitaba a nivel industrial, empresarial. 2, veíamos que venían un montón de centros de formación de fuera, efectivamente han llegado, ¿vale? Mucha competencia, CESUR, MEDAC, Océano Atlántico, Océano Atlántico de aquí, ¿no? Pero CESUR, MEDAC de fuera. Y entonces un poco lo que quisimos es hacer al Grupo San Valero muy fuerte y entonces hizo que CPA, que nosotros ya no le llamamos Centro de Producción Audiovisual, primero porque no es un centro de producción, porque no producimos, sino que formamos, fuera un centro polifamilia, es decir, sanidad, deportes y audiovisuales. Ahí seguimos con las 3 familias y, lógicamente, nuestro core, donde más formación tenemos, es audiovisuales y se nos sigue reconociendo mucho más en el entorno audiovisual, muchísimo, no, infinitamente más en el entorno audiovisual que en el sanitario y en el deportivo, pero bueno, ya nos hemos hecho un nombre y hemos copiado eso. O sea, de hecho, en deporte estamos en Estadio en Casablanca. En sanidad estamos en Alcalde de San de Veranda, pero hemos replicado pues una sala de rayos X, una sala de enfermería, es decir, y tenemos profesores profesionales, etcétera. Hemos replicado el modelo exitoso del audiovisual, ¿vale?, con los otros, ¿no? Y nada, eso es el actual, y el futuro, pues bueno, ahí estamos con el tema de Distrito 7, que supongo que será la siguiente pregunta que me imagino que vas a hacer, y sí, la verdad es que estamos muy interesados y creo que sería... Y fíjate tú, te diría como... ¿Cómo decirte? Sería como, diría José Luis García, volver a empezar. Es decir, sería volver de nuevo a el proyecto de Antena Aragón del 97, a empezar en, llámale GIESA, Distrito 7, la ciudad del cine, a tener un centro de formación audiovisual en unas instalaciones profesionales, donde pasaran cosas con empresas, con rodajes, etcétera. Con unos platos. Claro, que los platos, pues lógicamente los explotará quien los tenga que explotar, que nosotros tenemos que tener nuestros propios espacios de formación, pero sí que es cierto que estamos hablando con el ayuntamiento, no hay nada cerrado y tal, pero nos parecería, a mí personalmente, y hablo como Antonio y exdirector desde hace un año del CPA, después de 27 años de DIRE, y como relaciones institucionales de CPA, sería una historia muy bonita retornar a lo que fuimos, ¿no? A un centro de formación dentro de un entorno empresarial, audiovisual puro, y estaría bien. Pero bueno,
por ahora hablando con el ayuntamiento, no hay nada hablado, no hay nada cerrado, hablado sí, pero no hay nada cerrado y tal, y bueno, nos gustaría, la verdad que nos gustaría, pero bueno, no está en nuestra mano. Bueno, pero sí que, y así aprovechamos en esta recta final de la conversación para hablar de ese final tuyo como director después de 27 años, y sí, con tu nuevo cargo de Relaciones Institucionales, que de alguna manera también tendrán que ver con esas negociaciones de cara a futuro. Eso es. ¿Cómo se produce? Entiendo que de forma plácida, en ese caso no abrupta como el cambio con la autonómica, ¿no? Sino de forma plácida el ceder el testigo a Noelia. Sí, yo hace 2 años propuse a mi director general del Grupo San Valero, le propuse crear la figura de subdirección para apoyarme, ¿vale?, en que CPA entendíamos que ya si fueran Distrito 7 o integrarse en la universidad, o bueno, que CPA de alguna forma se iba acercando en su momento de mover de donde estamos a integrarnos en otro proyecto, ¿no? A integrarnos o empezar otro proyecto, ¿no? Y eso, de alguna forma, hace que yo pido ayuda para tener una subdirección que me ayude, y además que de alguna forma cuando yo cumplo 25 años, que es un número que en San Valero pues ya te dan un San Valero y es un número representativo, 25 años de dirección eran mucho en CPA, porque yo empecé ya siendo coordinador, jefe de estudio al principio, pero a los 2 años ya director, ¿no? Entonces, 25 años de dirección yo creo que es el momento clave, pero claro, como nos encontramos en esa tesitura, yo propongo una subdirección para que coja mi cargo y propongo a Noelia y me lo aceptan y tal, y entonces, bueno, como nos encontramos en ese momento, claro, después de estar 27 años no ves el momento de dar el paso, de decir, yo ya lo dejo, ¿no? Y entonces, pues alguien de arriba pues lo piensa y me dice, a ver, has colocado una subdirección, estás en el momento de, vale, estar negociando, estar hablando, el futuro y tal, pero ¿no ves que esto es mejor que ya haya una nueva dirección y que tú, desde las relaciones institucionales, seas un poco el que lideres esto? Y pasado los 9 meses que ha pasado desde ese momento, pues ahora veo que igual era lo mejor, pero no fue una cosa que yo diga, pues yo ya dimito, ¿no? Y yo no podía dimitir y dejar a mi niño, ¿sabe? Que al final fue el que no era mío, para empezar, que yo no soy el dueño de ese niño, pero sí que un el padre adoptivo. Padre adoptivo. Y entonces no me veía yo dando el paso de crear una subdirección y poner a Noelia así, porque para mí clarísimamente era la persona indicada, idónea, para poder a tu lado. Vamos, y además, bueno, en fin, todo, y ya no por estar conmigo, sino porque tiene una capacidad para poder liderar el proyecto de CPA sin ninguna duda. Y entonces, bueno, yo no quería, pero me lo hicieron ver, y bueno, con el paso del tiempo pues se ve que ahora tengo tiempo para poder liderar ese cambio, si es que llega, o poder por lo menos negociarlo y ya estar en una segunda barrera, ¿no? En un segundo paso por detrás y tal, y después de 25 años se ve que no podría haber sido antes, no creo, pero era el momento. Entonces, bueno, muy feliz. Ahora soy profesor en la Universidad de San Jorge, a mitad de jornada. Y bueno, perdona, hemos dejado muchas cosas sin hablar porque ha ido bien la cosa por donde hemos ido hablando, pero también en un momento dado pones en marcha, por ejemplo, todas las cuestiones informáticas, digamos, de la Universidad de San Jorge. Cuando llegó, ¿Cómo te aburrías en el otro lado? A ver, esto fue un marrón. Esto fue un marrón que llegó el presidente del Grupo San Valero, Luis Lostao, y entonces me llegó y me dijo, oye, vamos a poner en marcha la universidad, necesitamos a alguien que lidere el primer año lo que es todos los sistemas informáticos que va a tener el nuevo edificio mientras se va construyendo, ¿no? Y entonces, pues quiero que lideres eso. Además está la informática de San Valero, la informática de San Jorge, y quiero a alguien un poco que esté el primer año un poco ahí, ¿no? Y entonces dije, pero claro, yo ya tengo clases, quítatelas. Y tengo la dirección de CPA, esta no te la puedes quitar, pero... Y entonces estuve, pues eso, un año con el que fue el arquitecto y el segundo rector de la Universidad de San Jorge, trabajando toda la parte de arquitectura informática y tal, y con Alfredo Miana, que llevaba la parte de infraestructura y servicios, y entonces trabajando con eso. Pero fue un año de los que yo recuerdo más duros a nivel de todo, profesional, personal, porque era todo nuevo, con gente que yo no conocía, que yo tenía una óptica, ellos venían con otra, gente de fuera y tal, y fue un año muy, muy, muy duro.
Y bueno, lo recuerdo, pues eso, que me lo pidieron, por no decir que me lo ordenaron, y fue una lucha muy dura. Pero bueno, al final no todo en el devenir de 25 años puede ser una balsa de aceite, ni mucho, menos cuando estás arriba y tienes que tomar decisiones. Bueno, yo creo que he pasado por ahí sin dejar muertos en mi camino, que esto era clave para mí. O sea, yo tengo una forma de ser que yo tengo que ir por la calle, no puedo negarle el saludo a nadie, ni enfrentarme a nadie, sino tengo que tomar decisiones, y el que las toma se puede equivocar, intentar hacerlas bien, sin hacer daño, con justificación ni motivo, y tener a las personas siempre por delante, y teniendo en cuenta que las decisiones que tomas afectan, ¿no?, a las personas. Pero bueno, cuando las tomas, pues hay gente que no las entiende y tal, pero insisto en que me siento muy orgulloso de que después de 20 y tantos años, 27 años tomando decisiones, y seguramente que haciendo daño, sin querer, pero haciéndolo daño, he intentado hacerlo con la mayor empatía, cercanía y incluso te diría familiaridad posible. Sí, cariño, te iba a decir, porque cariño. Mira, eso sí que me lo ha dicho gente. Nosotros es verdad que nos hemos conocido un poco de pasada en algún caso, y recuerdo además en alguno de ellos cuando has ido, y estos días hablando de ti lo decía, digo, yo me lo he encontrado siempre acompañando a exalumnos en presentaciones de trabajos, pero también acompañado, fíjate, yo estaba es anecdótico, pero era significativo, en la Aljafería con un trabajo de esto que proponía Vicky Calavia. Correcto. Allí, y en este caso yo estaba como actor con Germán, que de hecho yo estaba pendiente de la puerta tal y cual, que no entrara, y de pronto apareciste tú con un grupo de alumnos, ¿no? Bueno, pues el cariño con el que los tratabas, por un lado, el que plantearas esa actividad para que ellos acudieran allí, participaran algunos de ellos, otros estuvieran presentes para ver cómo era el rodaje, y que fuera el propio director con ellos, que no era un profesor más, sino el director. Y ese día vi cómo los tratabas, digo, joder, qué bien ver desde fuera que hay más allá, hay algo más allá de un trato de un director de escuela que está en su despacho haciendo, sino que continuamente está donde están sus alumnos y donde están sus exalumnos incluso. Claro. O sea, que enhorabuena por esa forma de trabajar. Esos directores o esos responsables, en este caso, si estás con alumnos, tienes que comportarte y adaptarte, que estás con gente joven. Estás con exalumnos, exactamente lo mismo. Pero al final, yo a esos directores que muchos pues ponen esa barrera de distancia y tal, que la puedes poner para ciertas cosas, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿no te cuesta lo mismo estar cerca, ser cercano, que cuando tienes que tomar decisiones de que tienes que expulsar a uno, tienes que hablar con no sé qué, tienes que suspender, porque no, o sea, al final eso forma parte de tu trabajo y tienes que hacerlo, ¿no? Cuando alguien merece suspender, porque suspenderlo ya, ¿no? Pero te cuesta lo mismo ser cercano, que poner una barrera de distancia y crear eso. Estás trabajando con gente joven, tienes que adaptarte a ellos. Claro. O sea, tú eres uno y ellos son 30. Claro, o sea, no puede ser que tú seas la antítesis de ellos. Claro. O sea, yo me acuerdo con lo que te he contado del traje y corbata, que yo pedía disculpas, digo, chicos, lo siento, pero es que no llevo porque lo tengo que llevar, pero yo me gustaría ir como vosotros, porque me acerco más a vosotros y a muchos de ellos. A Fernando Torrera, igual mayor que yo. Eso no te iba a decir, y además otra de las cosas que te con edad, en esos momentos mayores, que todavía unos cuantos. Entonces, un director de un centro de formación, de un instituto, tiene que ser alguien que sea cercano a sus alumnos, porque no puedes crear esa barrera, que es muy fácil crear esa barrera porque te da seguridad, porque hace que la gente no, pero yo creo que para conocer cómo son, para conocer sus problemáticas, para poder ayudarles, tienes que ser cercano. No, la distancia no ayuda en el apoyo y en poder ayudar, ¿no? Entonces, bueno, esto sería mi recomendación a todo aquel que trabaja en un centro de formación: o eres cercano, o tío, igual no lo tuyo, igual lo tuyo es trabajar en una oficina, lo siento. Bueno, en tu caso obviamente ha funcionado. Casi sería una obviedad acudir a una forma de cerrar, que sería como has visto este proceso, porque ya lo hemos ido hablando, ¿no? O si ha funcionado realmente lo que en su momento empezaste a crear, que evidentemente sí. Pero mira, quizás por ir terminando, ¿qué es lo que te ha faltado de hacer en este tiempo? ¿O qué te ha impedido hacer el hecho de estar tantos años al mando de la nave? ¿Qué te gustaría hacer para decir, mira, ahora tengo un bonus track, mira, voy a hacer esto? Me gustaría producir una película, me gustaría trabajar con gente de esta tierra con la que no he trabajado. Pues la verdad es que muchas pequeñas cosas. Ningún gran proyecto que digas, joder, no he tenido tiempo. Pues mira, a nivel personal me hubiese gustado pues haberme formado mucho más y ser bilingüe, por ejemplo, haber navegado más. He dejado la navegación, me encantaba navegar, pero
En Zaragoza, claro, es difícil, pero bueno, tuve mi pequeño velerito con unos amigos en Caspe y tal, pero a nivel personal me hubiese gustado tener tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Viajar más, bueno, lo típico. Tengo 2 niños pequeños de 10 y 13 años, que estos en los últimos 15 años pues han sido desde que empecé con mi mujer y tal, pues ahora no me han consumido, al contrario, me han dado una vitalidad que no te pueden ni imaginar y me hubiese gustado. Pero a nivel profesional te diría que pequeñas cosas, es decir, me gustaría haber apoyado a la creación, pero luego ya se encantó con otra persona, de hacer unión mucho más entre el audiovisual aragonés. Hasta que llegó Adriana con un grupo de gente, no solo ella, pero con un grupo de gente, y creó un clúster que ojalá, Jaime, si estás ahí arriba y nos ves, estarás orgullosísimo de que ahora mismo haya un clúster que une, y más que desune, a todo el audiovisual aragonés. Que haya esto de festivales, una asociación de festivales, un Arafilm, donde haya juntado todos los festivales que ya no se ponen a parir entre ellos, que no era común, pero sí que en alguno de ellos iba por su cuenta. Sí, y parece que eran competencia, ¿no? Sí. Entonces ahora mismo hay un buen rollismo positivo brutal en Aragón con el tema audiovisual. Me da igual cine, televisión, cosas mejorables, ¿eh? La tele tiene cosas mejorables que ahí están. El tema del cine, pues no hacemos más que exportar, ya no te digo de Macipe, Paula, en fin, todo lo que son directores de cine, La Mata, bueno, pero sí que seguimos exportando técnicos y creadores, y a mí sí que me gustaría que aquí a nivel profesional, todo eso diera lugar a que hay muy buenos, ¿cómo decirlo? Muy buenos esbozos o que ahora mismo el tejido audiovisual aragonés es potente como para que Distrito 7 sea un éxito. Y que todo el mundo lo vea como su casa, y que todo el mundo lo vea como que hay que apostar por las nuevas tecnologías, que no digo que no, o sea, es clave eso, pero que eso sea como el centro neurálgico. Está la tele, que ahora se cambiará a la Expo y tal, pero que la tele sea vamos a decir, el que genera todo eso, fenomenal, pero que ahora mismo el proyecto de Distrito 7 sea un proyecto que todo aragonés, no solamente Zaragoza, sino a nivel Aragón, sea la casa de todos. Y eso sí que es algo que a mí me gustaría que pasara. Me da igual, sea con el CPA dentro, el CPA fuera, independientemente del CPA, que Distrito 7 sea el germen de nuestra ciudad, de la luz, o la ciudad del cine, la ciudad del audiovisual, sea Distrito 7. Y eso sí que me molaría. Y estoy muy metido ahí como empujando eso. Bueno, y convenciendo a la gente de decir, aunque no vivas allí, pero acércate cuando necesites algo, para ver si desde ahí te podemos ayudar, ¿no? Y eso sería un poco mi gran... Hombre, pues es una petición la que en parte de ti también puede depender, con lo cual ya no es decir, bueno, mi ansia sería trabajar con Spielberg. No, has hecho bien en decir... No, me quedo aquí en Aragón. No, sí. O sea, a mí que vengan aquí cosas, que sigan pasando cosas, y que Aragón a día de hoy sea un referente, se convierta en un referente mayor aún de lo que es, y me da igual cine, pero en audiovisuales, a mí me parece que eso es la clave. Y saldrá bien, saldrá mejor, saldrá regular, saldrá como sea, pero que sigamos luchando porque Aragón sea tierra de creativos, tierra de técnicos, tierra para poder hacer... fuera o dentro, cine, audiovisuales, RV, da igual, promos, publi, lo que sea, me da igual el formato, me da igual más tecnológico, más digital, menos digital, pero que sea algo potente, ese es mi sueño, es que es el mismo que tenía nuestro amigo Jaime, o sea, es que es así, y lucho por eso, y ahora estamos en una situación que es que nos tienen envidia desde mucha comunidad autónoma, con mucha más gente, mucha más industria, mucha más tal, y que vean lo que está pasando aquí, el crecimiento que hemos tenido en 20 años, no lo ha vivido absolutamente ninguna comunidad autónoma. Pues enhorabuena por la parte que te ha correspondido, Antonio, y hoy encantado de esta... Nada, gracias a vosotros, que ya tenía un poco de celo de que no me hubiese llamado. Están pasando ya muchos por ahí. ¿Qué pasa? Digo, joder, no es que no me viera yo esto, pero digo, pues es que están pasando todo. Es que no he hecho yo nada. Es que luego voy a contar esto y esto ya me lo has contado, esto ya me lo han contado, esto ya me lo han dicho. Bueno, hemos procurado integrar también toda esa parte de... Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias y...